Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre los blue chips más IBEX 35. Soy Diego Gutiérrez Pérez y vamos a comenzar nuestro repaso sobre la evolución que han tenido a lo largo de toda la semana por los diferentes valores y el índice. Y bueno, lo vamos a ir viendo como suele ser habitual en gráfico semanal, no en gráfico diario, ya que está dirigido para inversores y no para especuladores de muy corto plazo. Así que bueno, podemos observar aquí, tenemos el gráfico del IBEX 35, como esta semana, hoy 20 de enero, pues apenas hace una hora y media que cerraron el mercado, pues cerraba en los 9.380 puntos. Bueno, como vemos, pues ha sido una semana negativa, con hueco de apertura bajista, se ha dejado un 1,23% en cierre semanal y bueno, se ha movido entre un mínimo en 9.237 y un máximo en los 9.465 puntos. La verdad que la situación ha estado algo inestable. Factores que influyen. Bueno, pues tenemos ya desde la semana pasada la incertidumbre que hay con Donald Trump. Es decir, desde que ganó las elecciones contra Hillary Clinton, bueno, pues la bolsa ha estado totalmente actuando como caballos de bocado en un movimiento alcista impresionante. Pero ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues prácticamente a mediados de diciembre pues empezamos a ver cómo ya empezaba a flojear la cosa. La situación iba flojeando y en este principio de enero pues bueno, iba a trompicones. Algunos índices lo decían mejor, otros peor, pero bueno, más o menos ya el efecto de la victoria de Donald Trump pues bueno, pues pasa un poco factura después de una gran subida, ¿no? Eso sí, no ha habido corrección, ni todavía se puede hablar de una corrección. Estamos hablando que esta semana, bueno, pues ha vuelto a fallar, por ejemplo, aquí el IBEX 35, pero no estamos hablando de corrección todavía. También, bueno, pues tenemos desde Reino Unido que el miércoles, pues bueno, pues la primera ministra británica pues amenazaba a la Unión Europea a pactar un pacto rápido, puesto que el Reino Unido ratificaba su salida de la Unión Europea y evidentemente pues se buscan que sea de la forma más sencilla sin que la Unión Europea ponga obstáculos. La cuestión es que luego la Unión Europea, bueno, dice que no va a poner impedimentos, pero no se sabe que el juego que tienen entre Reino Unido y la Unión Europea es un juego de no sé, a ver quién puede más, a ver quién puede asustar, de qué manera, pero la cuestión es que claro, ya se ratificaba esa salida de la Unión Europea por parte de Reino Unido, pero claro, es que Reino Unido amenazaba con convertirse en un paraíso fiscal. Con lo cual, pues evidentemente eso sería un varapalo impresionante para la Unión Europea. Con lo cual, pues bueno, pues añadía más incertidumbre a la situación si cabe. Luego, pues bueno, pues podríamos hablar que a lo mejor el sector bancario podría haber sido afectado. No creo que mucho realmente, sobre todo cuando veamos el Banco Santander. Sí que otros valores, sí, otros del sector bancario, pues pueden haber tenido mayores problemas. Y ha sido precisamente con el acuerdo de devolución de las cláusulas suelo pactado por el Partido Popular, es decir, quien gobierna España, y el PSOE, el partido mayoritario de la oposición. Bueno, en principio ya digo, Santander, por ejemplo, prácticamente ha pasado desapercibido pues ese acuerdo, ¿no? Porque habrá que verlo, ¿no? Incluso ya Facua advertía de que precisamente había que tener muchísimo cuidado, no ya con los bancos que nos pudieran engañar, bueno, al que tenga una hipoteca, ¿no? Y que tenga además pues esa cláusula suelo, sino que además podría ser que estos abogados que nosotros contratáramos, pues luego pues intentaran quedarse con una taja bastante importante y quienes pretendan recuperar esa cláusula suelo se encontrarán recibiendo simplemente las migajas, ¿no? Bueno, cuando Facua advierte es porque el río agua lleva. Así que bueno, esta ha sido la situación a nivel macro. Vale. Bueno, viendo cómo tenemos el IBEX 35, ¿qué podemos decir? Bueno, pues que sigue todavía muy pegadito, como estamos viendo, a esa zona de resistencia del movimiento lateral en el que comenzó a moverse en el 2016. Como lo podemos observar aquí, este tramo, luego tenemos una parte buena justamente el segundo semestre de 2015, donde tenemos ese centro de campo de fútbol que ya tanto me habréis escuchado hablar, es 8.526, 8.717, que podemos observar como a principio del segundo semestre actúa como nivel de resistencia y luego posteriormente como nivel de soporte. Muy bien, nos hemos ido a zona de resistencia, que era lo complicado, esos 9.227, 9.370, pero no somos capaces de superarlo, no somos capaces. Aquí esta línea que tenemos aquí representa los 9.652 puntos, que como ya os dije, antes de que se nos ocurra abrir posiciones largas pensando que el IBEX se nos va a los 10.500 puntos, vamos a esperar el cierre semanal por encima de 9.652. Mientras tanto, no hay que fiarse, siempre hay que utilizar
algún tipo de filtro. Bueno, eso ya dependiendo de nuestro perfil, ¿no? Yo hablo para aquellos inversores que soy evidentemente conservadores, ¿no? Ya para los más agresivos, bueno, ellos que abran cuando quieran, pero romper una resistencia como ocurrió aquí, pues evidentemente no es una señal suficiente como para abrir posiciones largas, o por lo menos para mí, dependiendo, sobre todo en un gráfico semanal, tendría muchas precauciones, ¿no? Muchísimas precauciones. A lo mejor, como digo, alguna entrada rápida, pues a lo mejor dices, bueno, pues si voy a abrir posición larga, voy a ver, colocando un stop loss por debajo de 8.500 puntos, pues bueno, vamos a intentar a ver si llega a los 10.500. Podría ser, pero ya os digo, eso solamente es para gente con un perfil muy agresivo, muy agresivo. Y no obstante, digo, siempre hay que aplicar un filtro, siempre. Esto, lo del filtro, más o menos, nos lo podemos pasar por arriba, por abajo, los que estamos ya acostumbrados a manejarnos en estas vicisitudes de los mercados. Pero para el resto no es recomendable. Por tanto, mientras no vayan por encima de 9.652 en cierre semanal, mejor estar tranquilitos que estamos más guapos. Así que de momento, como estamos viendo, no es capaz el IBEX 35 de irse hacia arriba. Evidentemente, si tampoco estamos viendo alegría en el resto de Europa, tampoco estamos viendo como en Estados Unidos, pues bueno, vamos a ver lo que ocurre. Hoy justamente, 20 de enero, pues bueno, ahora son las 7 de la tarde, hora española, hace apenas una hora, Donald Trump juraba su cargo como presidente de los Estados Unidos. Bueno, ha sido bastante bonito, la verdad que se está viendo muy bien, ha sido encantador ver ese patriotismo, ¿no? que hay allí, y ojalá se tuvieran en otros países como España, pero bueno, en todos lados pues se cuece nada. Así que bueno, en principio pues la situación sigue estando igual, no hay ningún problema. Sí que sería un problema si perdiéramos esos 9.227 puntos, porque perderlo pues evidentemente ¿dónde nos podría llevar? Pues a la zona más importante que teníamos soporte, como ya menciona, ese centro de campo de fútbol, es 8.526 o 8.717. Esta sería la zona donde si perdíamos los 9.227 puntos, pues es probable que fuéramos a visitar. No obstante, mientras sigamos por encima de esos 9.227, pues evidentemente todo puede ocurrir, no está todavía nada perdido, y hablar de corrección, pues evidentemente pues tampoco es el momento, ¿no? Hemos tenido una semanita mala, vamos a ver si se deshoja un poco este atascamiento que tenemos aquí, y bien, si se nos va por encima de 9.650, sería lo suyo. No hay que olvidar que estadísticamente, cuando un presidente de los Estados Unidos, bueno, asume su cargo como presidente, pues durante los primeros 3 meses los mercados norteamericanos, pues digamos que le dan un plazo para que pueda elaborar su plan, y según vean los mercados, después de pasados 3 meses, pues decidirán si van a continuar con un movimiento alcista o bien van a penalizar a ese gobierno con un mercado bajista. Suele ser lo habitual, ya os digo, hay 3 meses de cortesía que se les suele dar. Pero estamos hablando de estadísticas, porque, como digo, este año 2016 ocurrieron cosas imprevisibles. La victoria del Brexit supuso un boom para la renta variable británica, cuando se había dicho a bombo y platillo que se iban a venir abajo, aparte de Europa que caería. Pero el Reino Unido, vamos, eso iba a ser, vamos, el fin de los mercados británicos. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Pues todo lo contrario. Una bolsa disparada, un movimiento alcista impresionante como no se había visto. Luego tenemos la victoria de Donald Trump. Bueno, Donald Trump cuando gane los mercados a nivel mundial se vienen abajo. ¿Y qué ocurrió? Pues que a nivel mundial ocurrió todo lo contrario. Así que muchas veces hay que tener mucho cuidado con las estadísticas, porque a veces pues se rompen, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, de momento la cosa sigue muy tranquila en el IBEX 35. Vamos ya al Banco Santander. Bueno, pues el Banco Santander no le ha hecho nada mal, a pesar de ese pacto, como mencionaba anteriormente, entre el gobierno y el Partido Socialista para que se devuelvan las cláusulas suelo. Pues bueno, prácticamente simplemente ha perdido un 0,31%, cerrando en esos 5,13 euros por acción. Bien, se sigue manteniendo por encima de los 5 euros. Esto es una buena señal, importante desde mi punto de vista, porque perder los 5 euros, pues sobre todo como estamos viendo en gráfico semanal, pues sería una vuelta a la antigua zona de resistencia del movimiento lateral en el que se estuvo moviendo durante el 2016. Estaríamos hablando de esa zona entre los 4.38 y 4.55. Ya de todos modos sabéis que después de la ruptura que se produjo a la zona de resistencia aquí con esta gran vela, que bueno, era una señal impresionante de ruptura, se podría producir un throwback. Otra de las posibilidades, como os dije, un throwback es una vuelta a la zona de antigua resistencia, que ahora debería actuar como zona de soporte, ¿eh? Debería actuar.
A veces no necesariamente, puede ser que el precio caiga y en vez de esperar un rebote de esta zona, como digo, 4.38, 4.55 y se fuera arriba, pues podría suceder que se viniera abajo directamente hacia esa zona que tenemos aquí de los 3.30, ¿no? Es una posibilidad. No obstante, todavía es muy lejana, ¿no? Como para pensar en esto. Yo apostaría más por una especie de throwback, pero no obstante, nunca se puede asegurar nada. Otra posibilidad que ya os dije es la proximidad de la línea de tendencia principal del Banco Santander, que es claramente bajista, con diferentes toques, 1, 2, 3, ya con 3 toques se considera una línea bastante fiable y tenemos un cuarto toque, es decir, que bueno, aquí ya tenemos una línea muy fiable. Aunque no obstante, como siempre digo, que sea muy fiable no significa que el Santander simplemente con una simple vela semanal pueda romperla como si fuera como un cuchillo cuando corta la mantequilla, ¿no? Podría suceder, pero ya siempre he puesto el ejemplo de lo que me estuvo ocurriendo durante las 30, fue un cachondeo con la línea de tendencia bajista de medio plazo que tenía el DAX 30, que era ataques a la línea de tendencia bajista y corrección. Volvía a subir, tropezaba, corrección, volvía a subir, tanteaba la línea y caía, ¿no? La verdad que fue bastante llamativo aquello, ¿no? Y muy curioso. Y aquí, pues como dije, podría ocurrir más o menos lo mismo. Aquí, bueno, lo que estamos viendo es que primero hubo una lucha aquí por conseguir los 5 euros. Ahora, de momento, las últimas 3 semanas se mantiene sobre los 5 euros. Bien, desde luego parece que es que hay interés que siga manteniendo esos 5 euros. Vamos a ver, en principio, tenemos ese objetivo en esos 5.45, 5.46 por ruptura del movimiento lateral. Lo tenemos muy cerquita, pero como estamos viendo en las 2 últimas semanas, pues ahí tenemos esa situación de incertidumbre de la que hablaba, sobre todo con Donald Trump, que ya la semana pasada pues estaban los mercados bastante nerviosillos, porque claro, Donald Trump, pues desde luego su mensaje dialéctico pues no es que haya minorado, sino que encima sigue echando leña al fuego, con lo cual pues evidentemente la situación está un poquito complicada y ya de ello hablaré más detenidamente en el vídeo sobre los principales índices bursátiles. No es el sitio adecuado donde hablar de temas internacionales. Así que de momento, pues bueno, como decía, perdiéndose 0,31%, un mínimo 5,03 y un máximo los 5,15. De momento, pues la verdad que la ha hecho bastante bien, bastante bien. Ahora vamos a ver BBVA, ahí el BBVA, ahí el BBVA. Si es que no gana este valor para susto, ¿no? Aunque bueno, la verdad que dentro de cabe, vamos a verlo. Fijaros, ya la semana pasada fallaba en zona importante de resistencia a lo largo de todo el 2016, como podemos observar aquí nuevamente, y aquí lo podemos ver pues prácticamente a final de 2014, principio de 2015, ¿no? Incluso, bueno, pues podríamos retroceder un poquito, ir viendo zona aquí, como es una zona, esos 644, 663, que es una zona muy delicada, ¿no? Muy delicada y que evidentemente pues el BBVA pues no ha sido capaz de superar al alza. Bueno, a cerrar en ese 612, ha perdido un 1,83%, la verdad que ha sido un duro golpe el que ha recibido. Fijaros que teníamos un movimiento, como ya he explicado la semana pasada, que estaría haciendo un movimiento de consolidación, como estamos viendo en la última semana, y sin embargo, bueno, aquí rompió justamente, ha cerrado ligeramente, eso sí, ligeramente por debajo del nivel de los 618, que era un nivel muy a tener en cuenta. No obstante, bueno, la rupturilla ha sido muy pequeña, con lo cual, porque vamos a ver, lo llamativo, voy a dar un poco más de zoom, voy a permitir un momento. Ay, fijaros, mirad, se ha movido en un mínimo de 6,09 y un máximo de 6,19, es decir, 10 céntimos. El rango durante toda la semana, desde el lunes al viernes, ha sido un rango de 10 céntimos. Apenas ha tenido un movimiento. Comenzó, como vemos, con ese hueco de apertura bajista. Ya lo tenemos visto en el IBEX 35, lo hemos visto en el Banco Santander y evidentemente pues el resto de valores pues, empezó igual, con ese hueco bajista. Pero no obstante, los bajistas tampoco han hecho ningún intento por llevarse, aprovechando ese hueco de ruptura, de ese 618, pues no han hecho ningún amago por llevárselo abajo, ¿no? Quizás un nivel de Fibonacci, pues teníamos esos 5,71, más o menos sobre los 5,60 estaría aquí situado tendencialmente en los stop loss, si estamos operando tendencialmente para el medio plazo, aquí debería estar situado los stop loss, como menciono, pero desde luego pues apenas se ha movido, como digo, simplemente pues hemos tenido ahí un movimiento de 10 céntimos, 10 céntimos.
Ha sido desde el mínimo al máximo 10 céntimos, así durante toda la semana. Con lo cual está muy parado y esto me da que pensar que realmente aquí todavía el coco, es decir, los bajistas no están muy por la labor. Quizás estén esperando a ver lo que va a ocurrir una vez ya hoy, ya que ha jurado su cargo Donald Trump. Vamos a ver si este fin de semana pues apacigua un poco su mensaje o vamos a ver cierta agresividad nuevamente, ¿no? En la línea que nos tiene ya acostumbrados. Pero bueno, a lo mejor cambia, a lo mejor cambia. El gobierno chino, desde luego, pues le está dando, está manteniendo muchísima paciencia con Donald Trump y vamos a ver lo que es capaz de hacer. Si aminora, afloja un poco sus declaraciones o desde luego la dialéctica podría pasarle factura ahora mismo pues a la renta variable. Y aquí como estamos viendo, estamos en zona de resistencia, es que estamos viendo zonas muy importantes como veíamos en el IBEX 35, ¿no? Así que hay que tener cierto cuidado. Santander, pues evidentemente muy cerquita de su línea de tendencia. Estamos en unos niveles muy importantes. Así que en principio vamos a darle otra semana de confianza. A ver si aguanta, si es capaz simplemente de ha sido un simple amago. Y vamos a ver, porque si realmente la semana que viene volvemos a tener una semana negativa, pues evidentemente ya la cosa sí que se podría bastante fea en el BBVA. Vamos a ver Repsol. Vamos a ver aquí la niña bonita. La niña de mi ojo, todo se ha dicho. Bueno, pues vemos cómo ha cerrado en esos 14,20 euros. Muy bien, fantástico. Ahí se mantiene sobre los 14 euros. Eso está bien. Bueno, pues Repsol solamente ha perdido un 0,11%. Se ha quedado prácticamente en tablas con respecto a la semana pasada. Muy bien, fantástico. Manteniéndose en esos niveles. Lo ha hecho muy bien. Ha sido el mejor que lo ha hecho de todos nuestros blue chip, seguido del Banco Santander, que también, pues bueno, pues evidentemente lo ha hecho bien, a pesar de que ese acuerdo de evolución de las cláusulas suelo, pues debería de haberle asustado un poco, pero no, el Banco Santander no se asusta fácilmente, ¿no? Y además, realmente, pues su gran negocio ya no está en España, ¿no? Ya hay que pensar más en otros lugares como son el Reino Unido, sobre todo Brasil, ¿no? Así que de momento pues sigue aguantando muy bien. Como decía, esa pérdida de un 0,11 se está moviendo entre un mínimo entre los 13,99 y un máximo los 14,29. Como vemos también esta pequeña vela lo que está indicando es muy poquito volumen. Una semana de transición, que es lo que ya venía comentando anteriormente, que fue lo que tuvimos la semana pasada, analizando un poco cómo fueron moviéndose los índices, ¿no? Pero no obstante, bueno, pues lo está haciendo fantástico, no está moviendo ningún tipo de amago. Es más, esta misma semana volví a marcar un nuevo máximo anual en esos 14,20, ¿no? Con lo cual, pues evidentemente lo está haciendo bien, no nos podemos quejar, pero vamos a ver qué ocurre la semana que viene, una vez que ya se haya digerido este cargo de Donald Trump, este fin de semana, qué movimientos puede haber. Va a ser muy interesante. Así que de momento la tendencia es clarísimamente, mirad, aquí tenemos la línea de tendencia, es clarísima, tenemos nuestro objetivo sobre esos 15,70, 15,72, que sería el objetivo que tenemos trazado, y no obstante, bueno, aquí ¿qué podría ocurrir? Bueno, pues si se viniera abajo, los primeros niveles que hay que vigilar, pues serían los 12,57 y los 12 euros. 12 euros sería esa zona realmente donde podríamos ver en todo caso que hubiera algún tipo de corrección, donde tendríamos una zona importante de apoyo. Además ya tenemos aquí incluso nuestra media móvil de 40 sesiones, que equivale a la de 200 en gráfico diario, y además tenemos ya aquí pues la línea de tendencia que nos viene acompañando pues desde prácticamente los mínimos, desde que formó un doble suelo allá por los meses de enero y febrero de 2016, con lo cual pues evidentemente la tendencia sigue estando alcista en el medio y corto plazo, lo está haciendo fantásticamente bien. Vámonos a Iberdrola. Bueno, pues Iberdrola. Vamos a ver Iberdrola. Iberdrola no levanta cabeza. Ha cerrado en esos 6 euros. Esos 6 euros. Pero bueno, vamos a ver paso a paso. Ha cerrado, como digo, en esos 6 euros. Se deja un 0,99% en esta semana. Y bueno, se ha movido un mínimo en los 5,93 y un máximo en los 6,07. Vale. Bien, estamos en un nivel clave. Podemos comprobarlo aquí perfectamente. Fijaros, aquí tuvimos ese movimiento lateral. ¿Veis esta zona? Son los 606, ¿no? Lo estamos viendo aquí. Pero es que mirar, es que tenemos aquí actuando como resistencia esos 606, aquí como soporte, aquí como resistencia y aquí como resistencia. ¿Están en dónde está?
pues una zona de resistencia importantísima. Estamos ahora en niveles claves, como estamos observando en los diferentes valores que hemos visto anteriormente y como hemos visto también en el IBEX 35. Estamos en niveles claves. Pero ¿qué es lo que me llama la atención? Fijaros en las mechas. Fijaros en las mechas, sobre todo las dos últimas semanas. ¿Veis? Apenas tiene. La semana pasada apenas tenía mecha. Esta semana es poquito. Pero fijaros, las mechas inferiores. ¿Esto qué significa? Pues que hay interés. Hay interés en que no se pierda. ¿Qué cota? Los 6 euros. Porque prácticamente el precio al que hemos cerrado esta semana fue la que se cerró hace 2 semanas atrás. Aquí justamente tuvimos un cierre en esos 6 euros. Con lo cual, tengo la impresión de que de momento están manteniéndolo. Aquí están las manos fuertes del mercado. Las manos fuertes que hay dentro de Iberdrola, que no tienen ningún interés en que se pierda esa cota de los 6 euros. La verdad que lo había hecho muy bien. Daros cuenta, la gran subida, pues prácticamente de soporte los 5.40, se había ido rapidísimamente en 4 semanas, pasó de 5.40, se pasó a los 6.06 superando. Prácticamente ahí tenemos esos 6.10. La verdad que muy bien, fue una subida impresionante y lo extraño es que no haya comenzado una corrección, ¿no? Porque la verdad que es un movimiento bastante fuerte y como estamos viendo aquí, prácticamente en todo el gráfico, fijaros que hay pequeños arranques, buen arranque, se viene abajo, todo lo ganado en este tramo se pierde, volvemos a ver otra nueva subida, pero nuevamente otra corrección que prácticamente nos hace perder casi todo lo ganado, nueva ascensión, mirar qué caída, bueno, esta ya es la vela de Brexit, esto ya es que rompió todo el esquema, pero prácticamente lo que estamos viendo es subida, continuación, bajada, subida, bajada, subida, bajada. Y aquí de momento se mantiene, es decir, que desde la victoria que hemos tenido tuvo Donald Trump, pues hemos visto cómo la renta variable, y sobre todo aquí en este caso de Iberdrola, pues ha empujado muy bien al alza y de momento se está manteniendo, increíblemente está aguantando, con lo cual pues esto me dicen que de momento, para mí la impresión es que la están manteniendo sobre esos 6 euros, no quieren que pierda 6 euros, está ahí en ese nivel de resistencia, no obstante es un nivel importantísimo, como ya estamos viendo desde 2015 y hay que tener pues muchísimo cuidado porque es un punto, estamos en unos niveles clave que si se tiene que iniciar un ataque bajista, una corrección en general de todos los valores que hemos estado viendo del IBEX 35, estamos en ese punto crucial. Repsol podremos decir que es un caso muy aparte, incluso Banco Santander podríamos decirle, pero Repsol sobre todo no tiene nada que ver con lo que estamos viendo, pero el resto están muy pegados a niveles muy importantes. Así que en principio, pues como decía, esa cesión 0,99 pero aguantando los 6 euros, pero estamos en una zona muy delicada, pero también como digo, no se ha producido una corrección. De momento no hay corrección, que debería haber sido lo normal, observando cómo ha sido todo el gráfico que tenemos aquí desde 2015, que es que ya os digo, movimiento arriba, movimiento abajo, movimiento arriba, movimiento abajo, y de momento aquí aguanta el tirón. El último tirón de la victoria de Donald Trump lo tenemos aquí y manteniéndolo perfectamente. Eso sí, no son capaces de romper la zona de los 6,610, pero tampoco estamos viendo pues ninguna necesidad de perder tampoco los 6 euros, con lo cual pues lo tenemos ahí muy pegado, zona de resistencia. Eso en principio pues bueno, pues es una buena señal. No obstante, niveles a los que estamos viendo ahora mismo serían recomendables para entrar, tanto en Iberdrola como hemos visto en valores como Repsol, ahora mismo al precio que está, o BBV, donde está, ahora habiendo perdido ese nivel los 6,20, pero muy cerquita a una zona muy complicada de resistencia, o el Santander, muy cerquita ahora mismo de la línea de tendencia principal bajista, pues no son niveles. Yo esperaría, eso sí, una corrección, vale, perfecto. Desde mi punto de vista, yo compro valores baratos, yo no compro valores que están arriba después de un fuerte movimiento, aunque bueno, aquí no es que se llame que el Banco Santander haya hecho un movimiento pues impresionante, pero no obstante tenemos clarísimamente, fijaros, desde esos 3.30 comenzando julio de 2016, bueno, pues de 3.30 se ha ido a estos niveles 5.13 y hemos estado de 5.15, con lo cual evidentemente pues aquí tenemos todo un camino alcista, pero no, ahora mismo no es momento para ponernos a comprar. ¿Hay una corrección? Vale, hay un throwback, por ejemplo, como he mencionado, sería una buena opción. BBV, en el nivel que está ahora mismo, ponerse a comprar mientras yo no lo viera por encima de los 6,63 y cuanto más arriba 6,63 mejor, pues a lo mejor podría ser una señal colocando, bueno, pues un stop loss por debajo de los 6 euros.
pero mientras no supera los 63 no es momento, no es momento de comprar. Sí es momento, pues en cierta medida, de mantener posiciones para los que estéis dentro. Repsol, pues evidentemente aquí ahora mismo ponerte a comprar el 14-20 pues no es una opción, como digo, desde mi punto de vista. Ya os digo, yo compro valores alcistas, pero cuando están corrigiendo, no me pongo a comprar los máximos, para evitar esta forma comerme un techo. De esta forma lo evito. Bueno, tenemos Iberdrola. Aquí, ¿nos ponemos a comprar aquí? Bueno, si sabemos que si supera los 6,06 tenemos el siguiente nivel de resistencia importante, que sería los 6,23. No tenemos recorrido. Por encima de 6,23, pues fantástico. De momento ahora sería aguantar posición y mantener y bien cerrar. Perdón. Cerrar posición, pues bien, si pierde los 6 euros en cierre semanal, o bien vamos a aguantar a lo mejor, vamos a darle un rango quizás esos 5,90. Y si pierde 5,90, pues en que sea en gráfico diario, pues cerramos posición, porque evidentemente el nivel de apoyo que va a tener ahora mismo Iberdrola sería esos 5,68, 5,70, porque lo vemos aquí durante 2015 cómo fue el nivel de resistencia. Podemos observarlo aquí, mirar aquí el hueco de ruptura que se produce, hueco de ruptura bajista, fue una buena señal, con lo cual nos está indicando esos 5,68, 5,70 es un nivel clave. Mirar aquí cómo luego hay un hueco de ruptura pero alcista y se apoya justamente en el nivel de antigua resistencia, que ahora es soporte. Fijaros cómo luego aquí lo tenemos actuando. Bueno, esta zona aquí lo que hizo fue una cuña, con lo cual hubo movimiento al alza y a la baja de dicho nivel, pero formando una cuña. Pero es que aquí lo tenemos como nuevamente como soporte, aquí como resistencia, aquí como soporte, con lo cual es un nivel muy importante, muy importante, 5,70. Ya os digo, si realmente perdiera más bien 5,85, 5,90, bueno, la vuelta a 5,70 pues sería, yo creo que casi de obligada necesidad. Ya os digo, es el nivel más importante que tendría. Luego si pierde 5,70, evidentemente nivel soporte clave son los 5,40, ¿no? Pero por el momento lo mejor es mantener ahí posición. Vamos a ver Telefónica. Bueno, pues Telefónica, perdón, que estoy un poco resfriado ya con estos días que hemos tenido aquí de tanto frío. Y hoy en Almería seguimos en alerta naranja. Somos la única provincia de Andalucía que permanece en alerta naranja, ni siquiera Granada, con la de nieve que cae por allí, pues en Sierra Nevada, que bueno, que también Almería tiene una parte de Sierra Nevada. Lo que pasa es que tenemos la parte mala, la parte en que no es esquiable. Pero bueno, con lo cual está uno un poco constipado. Bueno, pues tenemos aquí Telefónica, que cerraba en 9,09. Bueno, Telefónica se ha dejado un 1,45%. En esta semana se ha movido en un mínimo en los 9 euros y un máximo en los 9,19. Como vemos, con muy poca volatilidad realmente. Y pensando, ojito, que hoy viernes, pues bueno, teníamos una triple hora bruja. Bueno, habitualmente se suele hablar de triple hora bruja en los trimestrales. En marzo, tenemos en junio, tenemos septiembre y tenemos diciembre. Pero claro, es que también tenemos vencimiento de opciones y futuros en cada mes. El tercer viernes de cada mes tenemos una hora bruja. Y evidentemente en los trimestres de marzo pues se produce justamente ese tercer viernes, ¿no? Pero apenas había un movimiento porque realmente pues bueno, era esa triple, bueno, mejor dicho, cuádruple hora bruja. La triple hora bruja era antiguamente, pero ahora correctamente se debería de llamar cuádruple hora bruja. Yo explico un poquillo. Bueno, es el vencimiento de los contratos. En este caso mensuales. Hoy ha sido el vencimiento de los contratos mensuales de opciones sobre acciones, de opciones sobre índices, de futuros sobre acciones y de futuros sobre índices. Es decir, tenemos cuatro. Futuros sobre índices y sobre acciones y opciones sobre índices y sobre acciones. Por tanto, se llega la cuádruple hora bruja, no la triple hora bruja. Eso era anteriormente a que aparecieran los futuros sobre acciones. Así que bueno, realmente es cuando se supone que tiene que haber cierta volatilidad, aunque más bien vamos a verlo cuando son los trimestrales, que ahí sí suele haber bastante más volatilidad, que digamos que es donde están más bien pues los grandes inversores posicionados, y evidentemente pues ahí es donde lógicamente se suelen ver ese tercer viernes de marzo, como mencionaba, de junio, septiembre y diciembre, cuando suele haber bastante volatilidad, ¿no? Y esa llamada triple hora bruja, pero como ya digo, realmente no es la triple, es la cuádruple hora bruja.
Bueno, pues como yendo a lo que vamos, pero ya sabes que me gusta siempre pues aclarar un poquito las cosas para que aprendáis aquellos que no tengáis conocimiento de ello. Y así que cuando alguien hable de triple hora bruja, vosotros podéis decir, no, no, triple no, es cuádruple, ¿eh? Es cuádruple. Y le explicáis por qué razón. Así que bueno, tenemos como he dicho, pues esa pérdida que ha tenido aquí Telefónica con ese 1,45% se deja semanal, moviéndose 9,19, pero ¿qué ocurre aquí también? Mirar que estamos en un nivel, son 9,17, 9,20, que es nivel de, aquí lo vemos, como soporte, soporte, aquí lo vemos todo el rango que tenemos aquí durante varias semanas actuando como resistencia, aquí como resistencia y nuevamente estamos en ese tramo. Aquí tenemos los máximos del año 2016 sobre esos 9,50 euros, pero estamos a los 9,08. No sé si quizás cuando los analistas hablan, pues si a lo mejor pues las acciones no lo reciben bien, el resto de inversores. Fijaros que se publicaba que, bueno, los expertos que siguen Telefónica creen que a lo largo de este año pues se podría alcanzar los 10 euros. Bueno, me parece todavía pues bastante lejano. Este el argumento es por la gran subida que ha tenido desde los mínimos que vemos aquí con la victoria de Donald Trump. Claro, el problema es cuando se pone a decir, bueno, es que ha subido un 19% de los mínimos que tenía aquí tras la victoria de Donald Trump, la gran subida, pero claro, es que eso es muy chistoso y depende mucho del prisma en que se miren los gráficos, ¿no? Claro, yo puedo decir, claro, que haya comprado aquí, fenomenal. Pero señores, si yo le digo que yo he comprado sobre 11 euros, seguramente no estaré tan contento de ver el precio a 9 euros. Y si compré en la zona de máximos, como vimos aquí durante varias semanas, sobre los 12,50 y jugueteando esos 12,50, pues evidentemente no estaré yo como para mucha alegría. Eso sí, me gustaría que realmente llegara a los 10 euros. Pero como estamos viendo aquí, ¿qué hay? Movimiento lateral. Movimiento lateral. Y estamos en los 9,08. Llega a los 10. Ojalá. Ya me gustaría a mí verlo en los 10 euros Telefónica y que el resto de valores siguieran subiendo la renta variable. Evidentemente, esto lo digo en general. Claro, habrá esa minoría de cortoplacistas que a lo mejor estén operando con posiciones cortas que dirán, que dice Diego que esto, que ojalá la renta variable siga subiendo. No, lo que interesa es que caiga, ¿no? Y está ahora mismo por ese nivel clave, como vemos, esos 8, 9,17, 9,20, es un nivel muy importante, como podemos ver a lo largo de todo 2016. Fijaros que incluso el 2014 actuó como zona de soporte, ¿veis? Mirar, aquí lo tenemos en 2015, ¿no? Estamos hablando de una zona muy importante, muy importante. Es que estamos en nivel importantísimo, como estamos viendo hasta el momento. Y aquí puede suceder cualquier cosa. Aquí os voy a decir comprar. No, aquí ya es mantener. Aquí ya es mantener. Aquí es mantener la posición y vamos a ver si son capaces de romperlo. Y si vemos que viene abajo, pues evidentemente pues habrá que pensar en cerrar posición. De momento, el cierre, aunque bueno, ha sido negativo, tampoco está por encima de los 9 euros. Se sigue manteniendo. Buena señal. Pero no obstante, como digo, estamos en unos niveles cruciales. Unos niveles cruciales que según las noticias que vayamos teniendo, sobre todo de Estados Unidos y quizás alguna noticia, evidentemente China nunca hay que descartarla, porque China evidentemente como se le ocurra toser, pues bueno, se lleva a toda la renta variable por delante, como ya hizo durante el 2015, que 2015 pues se lo llevó, aquí tenemos la prueba. Esto es la devaluación de yuan, tantas veces comentada por mí, esto es la devaluación de yuan, esta caída que tuvo, ¿no? Desde esos 12,50, fijaros que estamos hablando de incluso 12,54 en la línea, pero lo tiene incluso superado, los 12,54, Fijaros y mirar dónde se fue, que se fue a los 7,5, por debajo de los 7,5. Fue una caída impresionante. Pero como os comentaba, aunque esto tengo que decirlo también, esta ruptura por debajo de 7,50 fue el efecto Brexit, ¿no? Para ser honestos, ¿no? Pero fijaros de dónde estaba, desde esos 12,50 a caer por debajo de 7,50. Pero como está comentando, movimiento lateral y ahora mismo pues fallando en zona de resistencia, pero tampoco se le está viendo ningún intento de amago por venirse abajo al chiringuito. Está manteniendo la situación. La situación se sigue manteniendo, pero en niveles muy importantes, niveles que, basando en análisis técnicos, serían el nivel perfecto para abrir posiciones cortas. Sería el nivel perfecto. No obstante, dependiendo, no es mi forma de pensar, ¿no? Pero es lo que siempre pues se nos dice. En soporte compramos, en resistencia vendemos. Yo
no comparto esa teoría, ¿no? Pero bueno, ahí está. Y todos los que hayáis estudiado análisis técnico, pues lo sabéis, que lo que se recomienda es cortos aquí o cerrar posiciones si veníamos largos, cerrar en resistencia y abrir posiciones cortas. En soporte, por lo contrario, abriríamos cuando llegue el precio a un soporte, abriríamos posiciones largas o cerraríamos posiciones cortas. Así que claro, pero como yo muchas veces ya he hablado con otros analistas, es que siempre estuviéramos pensando en comprar el soporte y cerrar posiciones en resistencia y que en resistencia nos pusiéramos cortos, estaríamos en un eterno movimiento lateral. Me parece muy absurdo. Y yo, aparte de analista, como ya os digo, de analista técnico, me podéis llamar como de la gana, yo me considero más un especulador que otra cosa, pues mi experiencia personal es que, bueno, una resistencia puede ser muy respetable, pero quizás pensando en simplemente en ponernos cortos porque estamos en resistencia puede ser un error, porque podemos ver, suele ocurrir muy a menudo que esas resistencias se la pueden llevar adelante, que puede aguantar un toque, puede aguantar dos, puede aguantar 3, pero llegará un momento en el que se rompa. Claro, aquí estamos hablando de un movimiento lateral, entonces es muy distinto, ¿no? Porque aquí sí que hay un jugueteo entre soporte y resistencia. Pero claro, cuando ya hay tendencia, cuando tenemos bien una tendencia alcista o bajista, ya la situación cambia. Ya eso de respetar los soportes y la resistencia va a depender mucho de la fiabilidad que haya tenido en el pasado. Y no obstante, hay que tener claro, un soporte y una resistencia no son eternas, porque si fueran eternas siempre estaríamos en un movimiento lateral, que es lo que siempre insisto en todas mis discusiones con otros analistas o traders, ¿no? Que comparten pues esa visión de abrir posiciones cortas en resistencia y abrir posiciones largas en soporte. Bueno, así que de momento, pues bien, está en esta zona clara, como digo, pero estamos en una zona muy importante, pero manteniendo el tipo y sobre todo, todavía se mantiene solo los 9 euros. No necesariamente porque hubiera perdido los 9 euros podemos pensar que va a haber corrección, pero no obstante había una fuerte subida y claro, aquí siguiendo un poco lo que hemos estado viendo anteriormente, pues vemos soporte, resistencia, resistencia, soporte, soporte, resistencia, resistencia, soporte, soporte, resistencia. ¿Qué podríamos pensar aquí? Pues son las posibilidades es que continuara el movimiento lateral y viéramos un movimiento nuevamente hacia la zona de los 780, 750, ¿no? Si prosigue el movimiento lateral, pero quizás podría romper, pero mientras yo no rompa los 9.50 yo no tendría tan claro eso los 10 euros, porque vamos a ver si es capaz primero de romper esa zona 9.17, 9.20 y luego posteriormente vamos a ver si es capaz de cerrar por encima de los 9.50. Si es capaz de cerrar, pues sí, yo no descarto los 10, incluso algo más arriba, ¿no? Podría estar más bien sobre los 10.30. Incluso no se podría descartar los 10.50, pero yo pienso que por encima de los 10.20, 10.30 lo más probable es que fuera a buscar un nivel más clave, que sería esos 11 euros, serían los 11 euros. Pero no obstante, vamos a ir viendo, como siempre digo, pasito a paso, porque en principio esos 11 euros estarían muy bien si es capaz de cerrar Telefónica por encima de esos 9.50. Y el cierre, a ser posible, que sea pues prácticamente niveles de máximo y evidentemente vamos a aplicar algún tipo de filtro. Claro que si a lo mejor aparece una gran vela, un Marubazu por ejemplo, que es una gran vela blanca que rompiera, pues ya tendríamos la señal más que de sobra para entrar. Así que de momento estamos en esas zonas, como digo, pues que son complicadas, que está muy paradito, pero es que realmente llevamos 2 semanitas muy paraditas por esa incertidumbre, como digo, desde Estados Unidos. Bueno, vamos a ver ya Inditex. Para concluir, Inditex esta semana sí que le han dado, pero le han dado bien duro, Bueno, ha cerrado los 31 euros, como podemos observar, 31 euros por acción. Bueno, ha perdido nada menos que un 2,91%. Ha sido al que más le han crujido esta semana, ha recibido una buena paliza. Las cosas se han dicho, se ha movido. Bueno, ha cerrado prácticamente, ha cerrado en esos 31. Esos 31 es el mínimo semanal. Ha cerrado en mínimos, máximo. Pues ha sido los 31,82. Como vemos aquí, ya os comentaba ya en el anterior vídeo, que tuviéramos aquí un martillo en un movimiento lateral como en el que estaba inmerso, no significa que nos vayamos ahí arriba. Precisamente hoy hacía una entrada precisamente en la libra dólar americano. Primero me posicioné bajista, pero es que luego si antes cierra posición y ya iba a dar el día por concluido, me aparece un martillo en dicho cruce de Forex y que pues posicionarme largo. Pero ¿qué ocurría? Que tenía una tendencia previa, y aquellos que hayáis visto mi vídeo sobre el curso de vela japonesa ya sabéis cómo hay que actuar. Esto no es lo que buscamos.
este martillo a mí no me dice absolutamente nada. Hemos tenido ese movimiento lateral y hoy rompía. Pero eso queda justamente ahí, en los 31 euros. 31 euros, se ha quedado clavadito. No obstante, para mí, realmente, la señal más peligrosa que va a tener ya, esto es en una situación, bueno, hace una pequeña ruptura, no muy destacable, sí que cerrando en mínimo, pero es que bueno, es que tenemos prácticamente muy cerquita, en esa zona de los 29.95, 30.20, pues tenemos una zona de soporte muy importante. Mirad, aquí ya actuó como soporte. Y este es el mínimo que hay que tener cuidado de que no se pierda. Vale. Pero es que resulta que aquí actúa como soporte también. Pero es que durante todo este tramo actúa como resistencia. ¿Lo veis? Resistencia. Resistencia. Estamos hablando de una zona muy importante, con lo cual si pierde eso, realmente continuará la caída, lo más lógico es que, bueno, viendo un poco cómo actúa con anterioridad, los 30 euros sea una zona muy fiable. Evidentemente, si perdiera la zona de los 30 euros, si pierde los 30 euros, pues sí que nos vamos ahí a la... vamos ahí a tomar por saco, nos vamos directamente para la zona de los 20,70. Esta sería la zona más importante que muestra en este caso índice si se perdiera esa zona que os digo, esta zona de 29,95, 30, 20, que es la zona que hay que vigilar, que ahora mismo hemos tenido una pequeña ruptura, vamos a ver si es capaz de animarse, pero como digo, ahora mismo ponernos cortos pues prácticamente pues para aquellos que vayáis en operaciones de muy cortito plazo, si voy a decidir abrir posición corta y colocando un stop loss, pues bueno, pues al ti de este, bueno, martillo entre comillas, que no es un martillo en sí, ¿no? Pero bueno, es una figura ahí que tenemos de martillo, pero no es el martillo que vamos buscando, ya que necesitamos una tendencia bajista. Y aquí, como ya os comentaba, es que prácticamente cada vela la vemos que se mueve prácticamente de soporte a resistencia, ¿no? Entonces, este movimiento de consideración, esta semana se ha roto, pero muy ligeramente realmente, pero no obstante, bueno, quizás a aquellos que intenten arriesgarse posicionándose corto, pues le digo que tienen que tener en cuenta que la zona 29.95, 30.20 va a ser pues la zona más importante que se va a encontrar, con lo cual pues tienen que tener mucho cuidado, no vayan a empezar a pensar ya en el que se va a los 29 o 28 euros, porque de momento no hay nada como para pensar en ello. Como digo, en esta situación lo más lógico pues sería en todo caso pues sí una visita al soporte. No obstante, podría darse la vuelta la semana que viene e intentar irse nuevamente hacia la zona clave que tiene, que es los 33 euros. Que los 33 euros no ha podido con ella. Aquí hemos estado viendo cómo se ha estado durante varias semanas, varios meses, hemos estado viendo ese movimiento de consolidación. Y bueno, esta semana pues sí que ha recibido un duro revés. Y bueno, de momento se ha quedado ahí, pero tampoco evidentemente no hemos perdido el mínimo que teníamos aquí, que bueno, que está justamente en soporte, con lo cual pues tampoco vamos a decir que ya tenemos pues un cambio de tendencia. Y mirar, si realmente no tuviéramos esta zona de soporte tan importante, pues yo diría, bueno, pues quizá aquí habría que pensar en abrir posición corta. Quizás aquí habría que pensarlo. Pero ante la proximidad que tiene, pues desde luego para mí no me merece la pena, a no ser a aquellos que ya con un perfil más arriesgado y entradas de swing trading, pues intenten hacerlo una posicionarse corto. Pero evidentemente ya sabéis a lo que os estáis poniendo, ¿no? Porque tenéis que tener en cuenta que de momento la tendencia es alcista. Y bien podría hacer índices un movimiento lateral más amplio, no es ya el ranguito que hemos tenido aquí, que prácticamente, como decía, cada vela pues casi se va de soporte a resistencia, sino que podríamos tener un movimiento que se estuviera moviendo entre los 30.20 y los 33.15, porque de momento tenemos clarísimo este nivel. Aquí para realmente ya confirmar que tenemos un movimiento lateral, nos haría falta una visita justamente a la zona de soporte, y la zona de soporte nuevamente rebote hacia los 33.15 o al menos los 33, con lo cual ya sí que tendríamos, una vez que tenemos ya dos puntos de resistencia, bueno, la verdad que resistencia tenemos varios toques, ¿no? Pero en el soporte nos queda otro toque más y que se nos vaya para arriba. Entonces ahí, aunque no llega a los 33, pero una vez toque esos 30 y se nos vaya a 32, ya lo tenemos, ya tenemos movimiento lateral. Si se viene ya abajo y rompe por debajo de los 30, pues ya tenemos ruptura de un movimiento lateral importante. Y aquí ya sí que podríamos hablar de una vuelta a esa zona de los 26.70.
o muy próximo quedaría, ¿no? Ahora nos cuesta un poquito calcularlo, hasta que no se ocurriera, pero podría ser, ¿no? Pero como digo, si llega a los 30 y se da la vuelta, teníamos confirmación de un movimiento lateral que estaría realizando Inditex. Así que esto ha sido todo. Espero que, bueno, que os haya servido. Si así, os pido, como suelo hacer habitualmente en mis vídeos, que le deis al me gusta, es decir, al dedito arriba. Y sobre todo, si podéis compartir en vuestras redes sociales, pues perfecto. Os lo estaría muy agradecido. Así que muchas gracias por estar aguantándome todas estas charlas que he tenido, largas charlas. Y bueno, nos vemos en un próximo vídeo. Venga, hasta pronto.